Hola chicos, volvemos, empezamos nuevamente. Escuchame, Leo. Dejo de compartir. Ahí les comparto, claro, así les comparto Dale. una tabla de perfiles para que se familiaricen. Bien. Acá les comparto. Después todas estas tablas están subidas ahí en la plataforma, pero para que la vayan viendo. Acá tenemos unas tablas de perfiles laminados. Por ejemplo, los IPN, los IPB, los IPBI. Son varios tipos de perfiles I. Estos son los perfiles W, los perfiles H, los UPN, los C. Son todos perfiles laminados en caliente. Y entonces acá hay toda una serie de tablas con los parámetros geométricos, donde ustedes ya después cuando veamos los prácticos, para poder calcular a las diferentes solicitaciones, vamos a necesitar los diferentes parámetros. Van a tener las dimensiones, el peso, la sección, el peso, y después, bueno, lo que recién les comentó el profesor Pellegrino, el momento de inercia, el momento resistente, el radio de giro, en X y en Y. Esos tres parámetros, perdón, el área, el momento resistente y el radio de giro, esos tres parámetros son los que más vamos a usar, ya después vamos a ver en los ejercicios. Bueno, esos son todos perfiles laminados en caliente. Y después, los perfiles en frío, tenemos estos. También cada uno tiene sus características geométricas. Y entonces tenemos tubos redondos, tenemos tubos cuadrados, tubos rectangulares y más nada. Estos perfiles, digamos, son perfiles de chapa que se les da esta forma y se unen, digamos, en un punto. Entonces, bueno, estos son los perfiles en frío. Dentro de los perfiles que recién le nombré en caliente, los perfiles estos W se usan mucho también. Son estos, perfiles W, donde se identifican por la altura y el peso que tienen por metro. Estos también son perfiles laminados en caliente. Y después les voy a mostrar chapas conformadas, que esta, por ejemplo, son las chapas, la T101, que son para el techo, y vienen prepintadas. Y bueno, acá tienen también las características geométricas y mecánicas. Estas son entonces las chapas conformadas. Y después las chapas, los paneles, que son, digamos, una chapa que tienen en su núcleo algún aislante, en este caso poliuretano. Vienen algunos paneles que son de chapa, poliuretano en chapa, o como decía el profesor Pellegrino, hay diferentes variantes. Y también, bueno, vienen tabulados de acuerdo a la luz, digamos, que pueden tener entre apoyos. Eso está tabulado acá. Entonces uno directamente va a las tablas y la verifica con esas tablas.
las uniones se hace como figura acá a través de un tornillo, ¿no? Tiene una aletita y después se va con un tornillo. Y más nada. Bueno, entonces ahí les dejé un pantallazo. Vamos a ver, Sergio, la tabla de los tubos cuadrados. Sí. ¿Esa? No, los tubos, eso. Bueno, fíjense, chicos, que es lo que le hablaba, ¿se acuerdan cuando a campaña empezamos que pusimos el teléfono acostado o vertical? ¿Sí? Y le dijimos que eran lo mismo, o sea, había un eje de inercia en un sentido y un eje y unas características de geometría en un sentido y otras características de geometría en el otro sentido. Fíjense, los tubos cuadrados tienen peso, área, momento de inercia, módulo de inercia, que es el momento resistente, y el radio de giro. Ahora, un poquito por abajo, Sergio. Ir hasta los rectangulares. Fíjense que en los rectangulares tenemos área, pero tenemos un momento de inercia, un módulo de inercia y un radio de giro en X, y un módulo de inercia, un momento de inercia y un radio de giro en Y. ¿Por qué? Porque el cuadrado es igual en los dos lados, igual que el circular, pero el rectangular, en este sentido, en el sentido del celular, en el más alto tiene un número y en el otro tiene otro número, ¿sí? ¿Por qué? Porque las distancias, o sea, el momento de inercia era la distancia que tenía que mover desde el baricentro a la fibra más alejada. Y el baricentro acá está en la mitad y la fibra más alejada está a 2 centímetros. Pero acá está a 5 centímetros, ¿sí? Entonces, por eso son diferentes en un sentido y en el otro. ¿Está claro? Ahí están indicados. Sí. Ahí están indicados los ejes, digamos. Ustedes tienen que ver dónde están los ejes para saber cuál es el de mayor y menor inercia. ¿Alguien preguntó algo? Bueno, entonces, sigamos con los... Perfecto. Pasamos al otro tema. Pasemos. Bueno, nosotros ya terminamos de ver los aceros. Entonces, ahora vamos a ver los métodos de diseño. ¿Sí? Los métodos de diseño es la manera, ¿sí? La manera en cómo se calcula, cómo se diseña, porque es un poquito más amplio, cómo se diseña un elemento, una estructura, cómo se piensa, ¿sí? Cómo se piensa. Entonces, muchas veces eso dependió de la tecnología actuante y el conocimiento que había. Por ejemplo, cuando hicieron el Coliseo, que tiene no sé cuántos, 1000 años, paredes del Coliseo tenían 10 metros de ancho, no sé cuánto tenían. Pero el Coliseo lo hicieron y se murió no sé cuánta gente, porque bueno, había que hacerlo así. Porque los flacos iban haciéndolo, che, mirá, pongamos la obra más linda que tiene Roma, para mí, el Panteón. Che, el Panteón tiene paredes de 2 metros de ancho. Y capaz que si la hacían de 1 metro, se la cuenta, y capaz que la empezaron a hacer de 1 metro, pero la iban haciendo de 1 metro y se les cayó. No sé, hagamos la de 2 metros. Porque no tenían número, no tenía el estado del arte, el estado del conocimiento, y no estaba desarrollado lo suficiente como para ir optimizando los materiales. ¿Sí? Entonces, hermano, che, pongámosle, en medio de 50 centímetros, pongámosle 1 metro. Y no se cayó, bueno, dejémosle 1 metro. Entonces, empezaron era un método netamente empírico. Se sacaba netamente con el hacer y el no hacer. Pero lo hacemos, se cayó, anduvo mal. No se cayó, anduvo bien, sigámoslo haciendo así.
A medida que fueron perfeccionándose las cosas, que apareció el muchachito Robert Hooke, que empezaron a investigar, dijeron, che, empecemos a investigar un poco cómo se transforman, cómo se comportan los materiales, empezaron a verlo, a estudiarlo, y bueno, empezaron a descubrir cosas. Entonces, empezaron a descubrir que el acero resistía tenía una resistencia. Como la madera, en aquel momento donde estaba la acero, decía la madera. Decían, che, la madera, siempre que usamos madera, la madera se la aguanta 10 kilos. Pero hay algunas maderas que en vez de aguantársela 10 kilos, se la aguantan 8. Y hay veces que la madera que se la aguanta 8 tiene hormigas. Entonces se la aguanta 6 porque tiene un montón de agujeritos. Y hay veces que se la aguanta 10, está muy mojada y cuando se seca se aguanta menos. Entonces empezaron a ver diferentes materiales, sobre todo empezando con la madera, y dijeron que, mira, nosotros creemos, o sea, por la experiencia, que esta madera, cuando está en condiciones óptimas, aguanta 100 kilos. Tiene una tensión de 100 kilos por centímetro cuadrado. Pero, digamos, como no podemos asegurar que va a tener siempre las condiciones óptimas, pongámosle un coeficiente de seguridad. En vez de si aguanta 100 kilos, vamos a poner que aguanta 50. Entonces en el acero, dijeron no, el acero lo empezaron a hacer en Inglaterra, la revolución industrial, hagamos trenes, empezaron a hacer acero y dijeron no, el acero, desde tiempos inmemoriales, digamos, la tensión de fluencia era 240 megapascales, ¿sí? Pero no sabemos si siempre no sabemos si siempre la fragua del acero es perfecta, no sabemos si todos los que hacen acero son espectacularmente correctos para trabajar, si ninguno le echa una hierbita que no corresponde. Entonces, de los 240, digamos que puede aguantar la mitad. O sea, que la tensión admisible del acero que yo voy a usar es la mitad. Entonces, yo para la carga de una, voy a hacer una cama de acero. La cama, yo calculo 50 kilos, van a estar una persona de 50 kilos acostada, o de 100 kilos acostada, yo hago una cama que tiene que aguantar esos 100 kilos. Pero el acero que yo voy a usar no va a resistir 240 megapascales. Va a aguantar la mitad, va a resistir 120 megapascales. ¿Por qué? Porque yo no sé. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hacía? La solicitación, el momento, la tensión o la carga vertical, la presión, dividido el momento de inercia, el W o el área, cuando son acciones de compresión. Ya lo vamos a ver en su momento. Entonces, ese valor que era la carga de una persona acostada en una cama, con la solicitación que generaba, que era un momento, dividido el momento de inercia, el momento resistente, tenía que ser menor que la tensión admisible de acero. ¿Eso qué implicaba? Que generalmente las secciones o los pedazos las secciones de acero que se usaban eran más grandes. ¿Por qué? Porque yo tomo una tensión más chica. ¿Está bien o no está mal? Está bien, porque es lo que se hacía, no es que está mal. Entonces, a medida que fue avanzando el tiempo y fuimos mejorando, ¿sí? Fuimos mejorando la calidad, fuimos mejorando los controles. En todo lado del mundo pasa esto, no es una cuestión que en Argentina pasa. En todo lado del mundo, las empresas que certifican procesos de calidad, cómo se hace cómo se hace algo. Y el acero es una de esas cosas que está muy controlado en todo el mundo, el acero, el cemento. Está muy controlado, entonces es muy difícil salirse de la norma, ¿sí? Entonces, esa norma que tenemos, que elevó todos los estándares de calidad en todo el mundo, bueno, sí, ahora ya directamente vamos a dejar de usar tensión admisible de a poco. ¿Por qué? Porque vemos que el acero siempre aguanta más de los 120. Entonces se creó un método, ¿sí? que se generó en Estados Unidos, que se generó primero para el acero, o sea, que lo hizo el AISC, American Institute of Steel Contractors, el AISC,
fue el primer instituto que lo empezó a usar este sistema, este método, que se llama LRFE. L significa load, R significa resistant, F significa factors y D design. Entonces, un diseño basado en factores de carga y de resistencia. ¿Por qué? Un método estadístico. O sea, los chicos se juntaron, los ingenieros, los arquitectos, se juntaron con matemáticos y le dijeron, che, flaco, vos que ya ves estadística, yo soy un murto, enseñame cómo puedo hacer para optimizar. Entonces los tipos dijeron, vamos a copiarle un poco a los médicos que sacan estadística de todo, y los flacos no le va tan mal, hacen vacunas, y empecemos a hacer cosas con estadística, empecemos a no ser como hacían los romanos, que era todo empírico, empecemos a usar la evidencia que tenemos. Entonces, la evidencia que tenemos, pasemos a números. Y empezamos a hacer un trabajo estadístico. Entonces dijimos, bueno, tenemos la resistencia al acero, que es esta, que es 240 megapascales. Con todos los controles que hay ahora, baja mucho la calidad del acero. Y empezaron a hacer ensayos y compararon que no baja casi nunca, que casi siempre estaba de más, y que a veces había alguno que daba un poquito menos. ¿Sí? Entonces, bueno, le vamos a poner un factor de resistencia, un número, que nos cura por si sale algo mal. Pero como casi nunca sale mal, porque está muy controlado, porque ahí están los flacos de calidad, vienen los chicos de la ISO. Vamos a poner un factor que no lo disminuya como antes del método admisible, que si estaba acá la tensión la bajaba a la mitad, al 50%. Pongámosle un número para cubrirnos, pero que esté cerca del máximo, o sea, que esté cerca del 100. Si aguanta 240 megapascales, bueno, que en vez de 240 megapascales tomemos 235, 238, 239, apenita, poquito menos, ¿sí? Entonces, bueno, poquito menos, listo, perfecto. Entonces, vamos, ahora cuando calculamos la cama, cuando calculamos la cama de 100 kilos, que una persona está acostada de 100 kilos, y antes calculamos una viga para que aguantara una persona acostada de 100 kilos y hacemos la cama, pero tomamos una tensión de 120, porque era el 240 dividido a la mitad. Ahora no vamos a tomar una viga no vamos a tomar 200 de 120, vamos a tomar 239, 238, porque es el 240 por un poquito menos por la duda. Entonces, ¿qué pasa? Que los que duermen en la cama se van a enterar. Se van a enterar que la calcularon con 120. Entonces le van a llamar a otro, che, venía a dormir conmigo. Total, la cama se la aguanta. No duermo más en el piso, dormí conmigo. ¿Sí? Ojalá fuera tan fácil, pero eso pasa. O sea, poníamos un cable, y antes decía, este cable soporta 10 kilos, un peso de 10 kilos. Y después cuando después ponían 12, ponían 13 y no se rompía el cable. Entonces iban poniendo. ¿Por qué? Porque el humano así siempre va a querer llegar a la cosa al límite. Entonces dijo, bueno, llegaron a que le iban poniendo hasta que se rompía. Entonces dijeron, bueno, la misma persona que dijeron, bueno, mirá, ya hemos controlado tanto que sabemos que el acero va a bajar muy poquito. Pero sabemos que también el hombre, por su necesidad intrínseca de siempre llevar las cosas un poquito más, va a dar un poquito más. El ejemplo clásico de los autos, hacer una Ferrari que anda a 350 kilómetros, pero tiene un limitador de velocidad. ¿Por qué? Porque si ustedes lo pillan, el auto va a ir, porque va a andar. Pero ¿sabes qué? No puede andar más de tantos kilómetros por hora, porque no se le aguanta la autopista o la calle que hay en ese lugar. Entonces le ponen un limitador de velocidad. Bueno, entonces, como no le podemos poner un limitador de velocidad a la avivada, dijimos, bueno, primero, pongámosle, como vimos, depende del uso, que lo que vimos la otra vez, si un hospital, Pero ¿sabes qué? Dijeron los chicos, hicieron la estética, pongámosle, si están en un aula, ¿sí? Y pongámosle un porcentaje más, porque puede ser que
justo en ese día, un aula bastante desinfectada y juntaron 2 cursos en un aula. Y bueno, puede ser que pase. Entonces, ¿qué hicieron? A los factores de resistencia los bajaron un poquito. Muy poquito. Están siempre... Pero los factores de carga, que son los que solicitan, por ejemplo, en un estadio, dicen, bueno, acá entran 50... en el Maracaná, por ejemplo, antes entraban... ahora entran que son 80.000, 90.000, 100.000 personas, no sé cuánto. Y cuando jugó Brasil contra Uruguay en la final del 50, entraron, no sé si se admira, pero dice que entraron 200.000 personas. O sea que estaba al doble de la capacidad. Capaz que, ¿por qué? Porque vendieron entrada, lo que fuera, pero estaba al doble, entonces lo cargaron de más. Bueno, entonces dice, bueno, como vamos a disminuir un poquito la resistencia, pero vamos a aumentar un poquito las cargas. Entonces, los factores de resistencia, ya vamos a ver cómo son un poquito más chiquitos. Un poquito más chiquitos que el 1. Y los factores de carga son siempre más grandes de 1. Que son los que vimos en la clase de combinación de carga. ¿Sí? Acuérdense, si teníamos una combinación era 1,2D por 1,6L. O sea que la carga muerta que era D, puede aumentar un 20%. ¿Por qué? Porque le cambio el piso, porque le pongo alguna estufa, pero no más de eso. Yo no voy a hacer una pared arriba de otra pared. No voy a hacer un contrapiso arriba. Es raro. Pero puede ser que en el aula, que hay 50 personas y justo hayan 80, ¿por qué? Porque se inundó la lava. ¿Sí? Entonces, estadísticamente dijeron, no, los factores de carga son más grandes de 1. Mucho o poco, depende de lo que, si es carga muerta o viva. Y los factores de resistencia apenas menos de 1. Entonces, ese fue el LRFD. Las cargas se sacan con la combinación de los factores que vimos antes y vamos a ver cuando veamos dimensionado cómo se disminuyen las resistencias. ¿Sí? Entonces, a partir de esos estados, que son lógicos, ¿sí? Porque antes el tipo tiró en la cama, ¿sí? 100 kilos, y una estructura que soportaba 120, el no podía ni meter nadie más en la cama y 120 y la vía está recontra sobredimensionada. Entonces, ahora que ya logramos, ¿sí? Logramos hacer un método mucho más lógico, bueno, ahora veamos cómo son los estados límites. Entonces, tenemos 2 estados límites. Uno, el estado límite de servicio, y otro, el estado límite último. Creo que el estado límite de servicio. El estado límite de servicio es cómo queremos que funcionen las cosas en el momento normal, en el día a día. ¿Sí? En el día a día. Nosotros estamos en el aula, queremos que el aula esté, que no se mueva, que no tiemble, nada, que esté tranquila. Entonces, ¿qué hacemos en el estado límite de servicio? Controlamos las deformaciones mucho, ¿no? Controlamos la estabilidad lateral, que no se muevan las paredes, que no se caiga. Controlamos la distorsión del piso, o sea que si el piso está acá y viene un terremoto, esto se mueva a penitas. Por ejemplo, yo eso no me voy a olvidar nunca, cuando estuvimos haciendo el edificio Da Vinci, yo trabajaba en una empresa que se dedicaba a hacer desarrollo inmobiliario, y trabajé justo cuando tuvimos el edificio Da Vinci en la calle San Lorenzo. Ahí, justo tiene todo una carpintería de vidrio para afuera, y la carpintería de vidrio se diseñó para la deformación que podía llegar a tener el edificio, normalmente, que eran 2,1 centímetros. Se movía un piso, es muy alto el edificio, tiene 76 metros, el otro se podía mover 2 centímetros. Entonces, la carpintería se diseñó para soportar esos 2 centímetros que se podía mover el edificio. Capaz que viene un terremoto de diseño y se mueve 5, pero no importa, este terremoto de diseño. Pero en el uso normal, cuando viene un viento sonda, no va a pasar nada. Si no va a pasar nada, ya ha venido y no ha pasado nada. Ya ha venido un terremoto grande y no ha pasado nada. ¿Sí? ¿Qué pasa? En las condiciones, en el uso de servicio, en el estado de servicio, las estructuras están recontrasobradas, no trabajan una tensión mínima. O sea, de los 240 llegaron a 105, están re tranquilos.
y la condición normal de uso, el estado de servicio. ¿Sí? Y después tenemos el estado límite último. ¿Sí? Nosotros diseñamos para el estado límite último. ¿Qué es lo que es el estado límite último? Y el estado límite último es cuando ya están las cargas al máximo. Si nosotros dijimos 1,2D más 1,6L, suponemos que ya cambiaron 4 veces el piso, que están todos los alumnos en 1,6. Ahí podemos aceptar que se formen un poquito los, porque están todos juntos. Vamos a estar un ratito, pero podemos aceptarlo. La seguridad global del edificio, la seguridad global, de acuerdo a lo que dicta el reglamento. ¿Sí? De acuerdo a lo que dicta el reglamento. Y cuando viene una estructura, un terremoto, que es en Mendoza, lo que nos guía en el diseño, cuando tenemos una acción muy, digamos, que prima mucho en el diseño, cuando tenemos esa acción y viene el terremoto con el cual nosotros diseñamos, nosotros estamos dispuestos a soportar grandes daños. O sea, está el edificio acá y viene un terremoto que es el que con el que nosotros diseñamos, y el edificio se mueve para todos lados y se rompen los vidrios y se caen los cuadros y se rompen los platos que están en la esquina y el edificio se empieza a fisurar, pero el edificio se queda en pie. ¿Sí? La gente que estaba adentro sale, se va a su casa, no, que se rompió. Después van y miran el edificio y el edificio dice, conviene repararlo o tirarlo y hacer uno nuevo. Pero lo fundamental era que la gente... ¿Sí? Lo otro es un problema que bueno, tendrá su solución, pero el límite último es que soporte el edificio, lo que nosotros construyamos, el esfuerzo máximo para el cual nosotros lo diseñamos. ¿Y cuál es ese esfuerzo máximo? Es que soporte las cargas la carga última de la zona para preservar la vida de los que están adentro. ¿Sí? Entonces, el estado último, digamos, el objetivo principal es preservar la vida de la gente que está adentro. ¿Sí? Puede que se rompa todo, pero la gente adentro está viva. Si se muere uno por una tontera, después nosotros tenemos que ir en cana, si no nos queda otra. Bueno, hasta ahí llega la clase de hoy. Venimos bien con los tiempos, ahora el lunes que viene no sé si tenemos clase o no tenemos clase, porque capaz que pasan el feriado del viernes, lo pasan para el lunes, no sé qué va a hacer en este país, pero bueno, faltaría eso. Así que no sé si tiene alguna duda, si no, díganme, ¿tiene alguna duda? No, profe. ¿Algo? ¿Pareció bien la clase? ¿Entendieron todo? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Profe, todo esto, la clase que viene lo vamos a ver más en profundidad, me imagino, ¿no? No, nosotros le vamos a subir un apunte con todo lo que hemos explicado nosotros, pero está todo explicado. Esto no son ejercicios. ¿Sí? Lo que pasa que... Es netamente teoría. Lo que pasa que todo esto son cuestiones básicas, digamos, para poder entender después cada una de las aplicaciones que vamos a ir viendo. Por ejemplo, en tracción, en flexión y en compresión. Todo esto aplican estos conceptos que, por ejemplo, en acero aplican todos los estados límite últimos de esto que estamos viendo. O sea, en todos los ejercicios de acero, ahora que vamos a ver, vamos a mayorar las cargas con los coeficientes de mayoración y vamos a minorar la resistencia según el tipo de solicitación. Entonces, ¿qué es lo que se logra con todo esto? Que lo que se llama la resistencia de diseño sea mayor que la resistencia requerida. Pero bueno, todo eso ya lo vamos a ver en alguna aplicación. Ah, claro, ok. Esa era mi duda. Esto es netamente, la primera parte fue la composición del acero, porque es el material con el cual nosotros vamos a trabajar. La segunda parte fue toda la metodología de diseño que nosotros utilizamos para usar el acero. Así bueno.
Bueno, listo, profe. Respecto, Leo, quería agregarles Sí. que algunos chicos me han estado mandando el trabajo práctico por mail. Está bien, porque hasta ahora no tenemos la plataforma, así que si tienen alguna duda, lo vemos ahora o la próxima clase. No sé si tienen alguna duda con lo del trabajo práctico número 1. No, profe. Ahí le están preguntando por el chat si podría pasar su mail, profe. Ah, ok. Sí, ahora se lo escribo. Listo. Entonces se lo mandamos por mail, profe, o esperamos hasta que esté el módulo activado. Sí, yo quería esperar para que yo entendía que ya no iban a habilitar la plataforma, pero... Mira, yo hoy hablé con Cecilia Álvarez, que es la secretaria académica, y me dijo que van a tratar de esta semana, porque le está pasando todo lo mismo, de esta semana dejarlo solucionado. Porque a mí me pasa que en la otra facultad, en Villa Mercedes, que no tengo ni siquiera usuario, no tengo nada, tan peores que acá. Así que supuestamente esta semana lo van a dejar solucionado. La idea es que trabajáramos con la plataforma, pero si hay algunos que ya lo tienen listo, acá le dejo mi email y me lo mandan, lo voy viendo y después habrá que subirlo a la plataforma. Ahí le dejo mi email. Bueno, ¿alguna otra consulta, alguna otra duda? ¿O nada más? No, profe. No, profe. Bueno, listo, chicos, lo dejamos entonces. Listo, perfecto. Nos veremos el lunes. Esperemos que haya clase el lunes, pues no sé si van a pasar el feriado del viernes para el lunes, pero no. Hablamos el lunes, por Dios. Nos vemos. Listo, Chao, chicos. chao, profe, suerte. Buena Chao, semana. chicos. Profe. Profe. Chao. Chao, profes. Chao.